Esa palabra dignidad que está ya ahí antes y después, a mí me parece que es una palabra maravillosa, aparte del problema de la política sobre todo, pero inclusive de todo, es que se pierde la dignidad sobre las cosas. Yo creo que los seres humanos tenemos el derecho a partir nuestra vida en los pedazos que consideremos que deben serlo. ¿Sí? En Bogotá y en Colombia todo es muy común pensar que el mundo es el mundo de uno. En Bogotá es bien notorio. Yo estoy seguro que hay una parte inmensa de los bogotanos de clases medias y medias altas y altas que probablemente nunca han estado en una casa de un barrio popular. Hay muchas cosas que digo que preferiría no tener que decir, porque a mí tampoco es que me guste molestar a la gente y hacer sufrir a la gente. O sea, para mí no es propiamente un gusto tenerle que decir a alguien, oiga, ese es un acto de corrupción suyo. Así que me vuelva feliz por hacerlo, no. Segundas oportunidades. Yo en esto creo. Vamos a suponer una persona cae en un acto delictivo. Yo creo que esa persona debería tener derecho a tener segundas oportunidades. Y en general en todas las cosas. Líneas. Sí, todo tiene que tener límites. Yo creo que esta es más o menos fácil. Historias, personajes y actualidad sin filtros. Yo soy Adriana Bernal y esto es ¿Quién es quién? Bueno, bienvenidos a un capítulo más en ¿Quién es quién? De quienique.com. Hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado con una trayectoria que podríamos decir impecable, una trayectoria donde ha demostrado fuerza por el país, una lucha permanente por el país y sobre todo una persona que todos decimos político, pero ¿quién es ese político? ¿Qué va a hacer ese político en este caso de toda esta manera que tenemos de información y de todo lo que esperamos hoy en el país? Les estoy hablando de Jorge Enrique Robledo. Bienvenido. Adrián, muchísimas gracias por la hospitalidad. Un saludo a todos que nos acompañan. Bueno, hoy vamos a ir detrás de ese personaje que todos conocemos con fuerza, con energía, con vigor, que ha dado unas batallas duras, fuertes, incluso batallas en el partido, un partido que, donde lo fundaron ustedes, estuvieron allí, y que hoy con extrañeza vemos esa distancia, pero al mismo tiempo seguimos viendo a ese Jorge Robledo siendo guerrero. Pero vamos a alejarnos un poquito de la política y nos vamos a ver quién es Jorge Robledo. Saber qué decides. Yo soy, pues, nací en Ibagué, donde viví 18 años felices, una familia, digamos, de clase media, pero relacionada con eso, pues, casi todo el mundo de clase media. Sí, y me vine a estudiar a Bogotá con la idea como de, ya, eso estamos hablando de los años 60, años 68, donde lo que había, pues, el mundo estaba muy conmocionado de muchas maneras, ¿no? Eh, Gusto, hacer en esos años, el rock, la minifalda, la Peace píldora, and love. de todas las cosas de ellos. Los estudiantes norteamericanos rechazando la invasión militar de Estados Unidos a Vietnam, muchas cosas de esas estaban sucediendo. Yo inicialmente no me interesé por la política, y digo, aquí es como de fiesta más bien. Pero en algún momento hay un movimiento estudiantil muy grande de 1979, que parece una grande de la historia de Colombia. Y yo me empiezo a interesar cada vez más y a estudiar, etcétera. Y al final de ese año tomé la decisión de dar una vuelta a mi vida y centrar mi vida en la lucha política. Pero antes de ese periodo, No me interesaba. pero ¿qué estabas haciendo? ¿O qué estudias? Yo había llegado a estudiar ingeniería a Bogotá, pero ya en ese momento estaba estudiando arquitectura, que fue la carrera que terminé haciendo. Al final del año tomé una decisión, de eso se lo digo particularmente a los jóvenes, de centrar mi vida en la política. Eso llevo ya 53 años, pero como servidor público, es una importancia capital. Hay dos maneras de hacer política. Uno, la política como negocio, muchísimos casos. Pues como negocio en el sentido de ver cómo consiguen plata o a la hora de millonarios, o hermanos que se corrompan, y otros que hacemos política como servidores públicos, que es mi caso. Entonces yo nunca he hecho negocios con la política y al Senado estuve en el Senado. Me hubiera podido aprovechar para empaparme no los hubiera querido en esos 20 años. ¿No? Sigo siendo el mismo que era cuando llegué en el 2002.
Durante ese trayecto, y pues obviamente pasan muchas cosas en la vida personal, como el estudio, como el prepararse para ser servidor público, porque tiene que haber una preparación. Hay una vida familiar, una vida donde hay un encuentro familiar, o un encuentro, digamos, de esa persona que lo acompaña a uno durante todo este trayectorio. ¿Cómo fue eso? Pues es en el medio del movimiento estudiantil, entonces yo ahí conozco en medio de ese movimiento estudiantil a Carmen Escobar, que también estaba interesada en la política. Y bueno, terminamos haciendo pareja y tratándonos y este es de a estas alturas. Estos días cumplimos 50 años de casados, ahí vamos, tenemos dos hijos encantadores, dos nietas encantadoras, al mismo tiempo, de toda la lucha por unas vidas, digamos, sencillas y de trabajo duro, pero con una suerte, no es fácil, de que hayamos podido dar. Y hoy Carmen está acompañando este proyecto. Bueno, dentro de los diferentes proyectos políticos, vamos a entrar un poco como en ese campo. Pero antes de eso, me imagino que había alguna pasión por algo, como la música, el deporte, pues la arquitectura de hecho es creatividad, Sí. independiente de la política. Digamos que todos, Un poco para definir todos mis años, ese vigor que todos vemos mis años en de... Ibagué fue como de una sola fiesta, era un grupo de amigos que nos entendíamos muy bien y era la fiesta, la rumba, pues y paseos a fincas, cabalgatas, bailes, todo ese tipo de cosas. Sí, eso digamos fue como la constante. Llego a Bogotá y eso se profundiza todavía más por lo que acabamos de mencionar. Y después en el 71 mi vida pues tiene un cambio profundo. Sigo pues también viviendo, pues, creo tener un buen sentido de humor, nuevos amigos y nuevas cosas, pero muy centrado en el tema de política. Definitivamente esa ha sido mi pasión, tomándola muy en serio, muy en serio. Entonces, ¿Quién inspira eso? pues yo, en esos días, digamos, la izquierda era muy grande en todo el mundo, ¿sí? Y una de las grandes cosas que había que hacer en esos días es que izquierdas había muchas. Entonces, yo tuve la suerte de aceptar el tipo de izquierda disponible. Entonces, eran varias las decisiones que había que tomar en ese momento. Era decisión. Salir de la órbita de Estados Unidos y pasarse a la órbita soviética. Era una decisión que la otra decisión era si luchar armada sí o no. Porque en esos días la lucha armada era lo que daba y estaba pues, casi que presente en la vida del país. Si había que desarrollar la economía empresarial o no desarrollarla, y si los empresarios cabían en este proyecto. Pues en conclusión, entonces yo qué dije, soberanía nacional e independencia nacional de cualquier centro del pueblo extranjero. Segundo, lucha armada, no, mucho menos secuestro, otro tipo de prácticas que ha dominado el siempre. Y un énfasis muy grande en la importancia de desarrollar la economía empresarial. Es que si los países no desarrollan sus economías también no pueden resolver ningún problema. Y esa fue la otra decisión de esos días, de centrarme en eso. Ahora yo me voy a vivir a Manizales a hacer política en el 75, estaba recién casado. Y el primer problema que había que resolver era, bueno, ¿y cómo lo morir mediante? Yo no tuve herencia de coraje, de familia adinerada. Y tuve la suerte de poderme vincular como profesor de tiempo completo a la Universidad Nacional de Colombia, a la carrera de arquitectura. Y ahí eché pisa 26 años. 26 años como profesor de tiempo completo. Así le decíamos, echar tiza, pero al mismo tiempo yo me ganaba la vida raramente con eso me daba toda la independencia que yo quisiera, no tenía que vender el alma para nada, ¿cierto? Sí. Y muy centrado en hacer política. O sea, ser un buen profesor, yo fui un profesor bastante juicioso en producción académica, todo estaba. Pero al mismo tiempo, muchas luchas políticas, entre esas una movilización cafetera muy grande de los años 90. Es una de las luchas agrarias más grandes de la historia de este país, que tuvo además una particularidad, que era una lucha cafetera en donde estaban vinculados los campesinos, los indígenas y los empresarios, siendo coherente con la idea que ha planteado inicialmente que los empresarios cabían en el proyecto de transformación nacional. Y esa lucha tuvo una característica que se siente más particular todavía, es que nos terminó respaldando la Iglesia Católica formalmente. O sea, llegamos a tener 3 obispos llenando la plaza de Armenia, en una movilización cafetera muy grande. Hicimos un paro en uno de esos años. Y no olvido, eso todo está publicado en un libro que publiqué en estos días,
la frase de Monseñor José Luis Serna de la Escuela de los Estudiantes de Tolima, donde el titular es "Yo también estuve en el paro para pacífico y civilizado". Por supuesto, se trabajaba eso en un impacto nacional muy grande. Después creamos otra organización que ya era más grande, porque ya había roceros, había paneleros, había otros sectores. Esa se llama Salvación Agropecuaria, la primera y la segunda Salvación Agropecuaria. Y también hicimos unas movilizaciones inmensas. Y ya todo eso me convierte en senador. O sea, me da el respaldo político suficiente para poder llegar al Senado sin comprar un voto, sin engañar a nadie, sin mentir, sin corromperme. ¿Y cómo es esa llegada al Senado? ¿Cómo se logra eso? Yo primero hago una candidatura al Senado en 1998 y no salgo. No es un esfuerzo grande, no salgo al Senado. Y después en el 2002 volvimos a ensayar. Y sí, salí eleccionado con la votación relativamente baja de los 40.000 votos. Que cuando son a mano limpia, sin comprarme votos, sin un alcalde, sin un gobernador, sin un congresista, sin nada, pues es un montón de votos. Y llego al Senado y estuve 20 años en el Senado. Trabajé súper duro, porque otras cosas que hago las hago con todo. Yo soy el senador que más debate de nuestro político ha hecho en la historia del Congreso, que más duro se ha enfrentado a los corruptos también desde el Congreso. Aquí hay una empresa centrada en esas cosas que hace encuestas para medir la opinión de la gente. En este caso, encuestas a líderes de opinión. Yo fui escogido por esa encuesta de líderes de 10 años con el Senado de Colombia. Sí, exacto, 10 años seguidos. Entonces ahí estuve hasta que hace 4 años tomamos la decisión de la candidatura a la presidencia. Eso en política es como una evolución normal. Usted lleva un poco de años en el Congreso, le ha ido mal, le ha ido bien, perdón, y eso empieza como pan. Lleguemos a la presidencia, que es donde uno más puede realizarse de acuerdo con sus convicciones. No gané la consulta que hicimos, la ganó Sergio Fajardo, y yo creo entonces, le hice la campaña y quedé por fuera del Congreso. No había cómo hacer lo que estaba dentro de la. Pero no me retiré de la política. En estos 4 años, si usted se observa, por ejemplo, en esta semana publiqué un enlace a 150 artículos míos que escribo para varios medios, para la prensa. 150 artículos analizando la Colombia de estos últimos 4 años. En este periodo también publiqué 2 libros. Uno de ellos, Impactos en la Lengua, que es como una historia de mi vida. Para eso me contactó la editorial. No en memorias. Tuve la suerte de poder convertirme en una historia de Colombia del siglo XIX, muy centrado en hacer esfuerzos por explicar por qué tenemos tantas posibilidades en territorio enorme que no entiendo por parte, compartiendo Mario, la menor esquina de América, digo yo, pues con la localización, un pueblo colombiano echado para adelante, trabajador, luchador. ¿Qué tenemos esta economía tan subdesarrollada que tenemos? Es una vergüenza realmente. Debe empezar a todos los que nos han gobernado en Colombia, ¿sí? Porque nunca quisieron aplicar una política de auténtico desarrollo de la economía de mercado. Estoy hablando de estatus arreglo. Nosotros tenemos un capitalismo de apenas $7.300 por habitante. Sí, Adrián, eso es una miseria. Entonces, eso es lo que explica por qué tenemos entonces 70% de los colombianos entre desempleados e informales. Porque tenemos 5 millones de colombianos en el exterior que se fueron, no porque hubieran querido irse, en ciertos sentidos se fueron expulsados por la falta de oportunidades, sí, creando riqueza allá la que podrían generar aquí. Pero miren ustedes cómo está perdido este país. Yo creo que soy el único dirigente de Piazza. Competo con todo lo cantinoso que es porque no nos calla nada, ¿cierto? Sí. Este es un tema que ha evadido sistemáticamente, porque además se sigue yendo la gente en sus fundamentos, haciéndose el loco. Porque Petro siempre se ha negado a entender cuáles son las verdaderas causas de los problemas de este país. Petro, es muy claro, yo lo escucho en los libros, es un neoliberal rabioso. Voy a ponerlo más duro, es una ficha del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Pues no nos vengan aquí a echar, si partidario de los PLC, a Washington, ¿a qué fue? A declararse, vamos, en sometimiento. A Trump no fue capaz de plantearle a Trump ni uno solo de los problemas nacionales. Ahí solo se habló de lo que los griegos consideraron que eran sus problemas.
Incluso nos obligaron a gente que no ha debido aceptarlo. Aquí solo se podía hablar prácticamente del tema de la coca en Colombia, que es un problema grave que hay que enfrentar. Entonces ni siquiera tuvo el valor civil de decirle a Trump, oiga, doctor Trump, ¿y usted por qué no me... O sea, analicemos esto. Es que en Colombia no habría el problema de la coca y de la cocaína si ustedes no se soplaran los gringos millones y millones de rayas de perico al año. Eso manejado por la mafia norteamericana, con el negocio de las armas, de los precursores químicos químicos del capital financiero. Ya todo eso Petro no se atrevió a abrirle. Porque Petro en buena medida es un paquete chileno, se presenta como el cambio de los es fundamental. Y como si fuera poco, según Gustavo Bolívar, Petro le venció la Navidad. Y ganó que le venció la Navidad. Y está gobernando con un montón de diablos. Y todos sabemos lo que eso significa. O sea, eso no es un chiste ni es un asunto. Y por eso es tan alto el nivel de corrupción de este gobierno. No digo que todos los artistas de corrupción son escenarios, pero sí digo que los niveles de corrupción son muy altos y que en eso Petro, el gobierno de Petro, se parece muchísimo, como calcado a todos los gobiernos anteriores que también han sido los hombres. Tenía muchas ganas de esta entrevista porque me llama la atención el tema de las diferentes izquierdas. Vamos a ir allá. Porque escuchando esto, siente uno como que esa izquierda que le venden a ver, voy a decirlo como en esas palabras de el peace and love, de que uno quiere que el mundo cambie y que es digamos que todos cuando fuimos jóvenes era el sueño, ¿no? Y de alguna forma lo llevamos por dentro. Pero cuando, cuando se menciona las izquierdas, que hay diferentes izquierdas, yo quiero saber en qué izquierda estamos. Porque, no, de pronto para ustedes es obvio, porque pues han nacido en un movimiento en el que lo saben diferenciar, pero muchas veces los colombianos no sabemos exactamente dónde estamos parados, porque se venden ideas de vamos a ser todos iguales, vamos a estar bien, el cambio, el famoso cambio, todo esto. ¿En qué izquierda en este momento? ¿En qué izquierda estamos? ¿Es izquierda o no es izquierda? ¿Es progresismo o no es progresismo? Con la izquierda como con la derecha es muy preciso. Yo lo único que pude encontrar de verdad, preciso. ¿Cuál es la diferencia entre la izquierda y la derecha? Se lo digo en esas palabras. Que sea en los días de la Revolución Francesa, en un auditorio muy grande, se sentaban a la izquierda del auditorio los que estaban por tumbar la monarquía y establecer las democracias. Y a la derecha se sentaban los nobles, ¿cierto? Y los que querían que la práctica expansiera. Entonces ahí dice que es bien preciso, bastante preciso usted decir una cosa u otra, pero de ahí para allá las conclusiones son muchísimas. Y hay puntos de vista muy diferentes. Por ejemplo, en Colombia ha habido una carrera larga de gente en nombre de la izquierda en la lucha armada y el tipo de la extorsión. Que nunca hemos estado. El caso de Petro, por ejemplo, de su discurso antiempresarial, es uno de los más obtuso, estúpido, sí, de Gustavo Petro, porque es que no, la mejor condición de los sectores populares es trabajar, ojalá, en una buena empresa. ¿Qué quiere decir una buena empresa? Que sea capaz de pagar salarios más altos, todos los mínimos de ley, etcétera, etcétera, poder hacer una carrera de aceites. Porque si no es la alternativa de los buenos empleos, los sectores populares lo que les queda es el rebusque, la miseria, vender manos en las esquinas y laborar en las condiciones terribles y aceptarse una vejez inicua, porque no van a tener derecho a una pensión, ni van a tener una serie de derechos que las asalariados del sector popular, que si logran la imputación empresarial no quieren. Pues si hay una cosa obtusa realmente, es ese discurso demagógico y calculado para engañar, para tocarle los corazones sectores populares que te entienden ya de estas cosas, en donde él aparece como el super amigo de los pobres y el super enemigo de los empresarios. Entonces, o sea, esto no es bobo. Entonces hay que hay mala fe, usted cuando dice eso, porque tiene que entender que en la base de todos los problemas de pobreza del mundo, que es el desarrollo del país, de desempleo, de miseria, de crisis del sistema de la salud, todo eso,
que Colombia no ha desarrollado de verdad de convenientes, que no es culpa de Petro, es un problema que viene de antes, pero que él llega y no ha movido un dedo para desarrollar esa economía empresarial, por el contrario, se ha dedicado a mentir, sí, o a exagerar las cosas para seguir envenenando a la gente con una economía empresarial que no tiene nada. No más posible desarrollar y incorporar las empresas. O sea, tal vez toda la idea yo lo puedo hacer con un, con un martillo de destornillador y una ciudad. Pero un automóvil moderno solo lo puede hacer en empresas de altísimo nivel de rentabilidad. Entonces, el progreso de la humanidad está montado sobre el desarrollo de la economía. Eso era que se hablaba en el polo. En el polo, eso está planteado programáticamente. Y había un acuerdo. Si usted revisa el del programa del polo y está señalado con toda claridad en el plano de economía internacional. Y está el rechazo al secuestro, a la extorsión y al asesinato y a la lucha armada. O sea, ese programa del pueblo era un programa en el que nosotros jugamos un papel muy importante diseñando. Y Petro lo firmó y dijo que estaba de acuerdo. Y después se puso a ponerle conejo a ese programa. Por ejemplo, Petro estuvo en la guerrilla, y se salieron de ahí, estuvo muy bien que se iba a salir, pero Petro nunca se autorizó de investigar. Es más, lo que nos hizo en 7 años fue indignar, que fue el homenaje a la espada de Bolívar, que no era Bolívar, era la guerrilla, ¿no? Porque él nunca quiso aceptar que eso era lo que había sido un error. Y lo obvio que lo fue, y que tenía que no se les ¿Cuándo fue la última vez que se vieron ustedes dos? después de las elecciones de hace 4 años, porque no es una historia. Pero ya estaban rotas la relación completa. Estaban rotas, Adriana, por un hecho que para mí es muy importante en la historia de Colombia, pienso yo, y que explica un poco esta contradicción que Gustavo Petro. Esa fue en 2010. El polo se dividió entre quienes queríamos el candidato a la presidencia de ser Carlos Gaviria, que venía de haber sacado una votación formidable en la elección del 2006, y Gustavo Petro, que se atravesó mala leche. Pues porque Petro, todo joven, yo se lo dije, oye, Gustavo, no sería fácil ser candidato a Carlos Gaviria, se está lleno de vida. Porque con Carlos Gaviria podemos ganar la presidencia con Carlos Gaviria, con usted no la ganamos nunca. Y él se empecinó, y bueno, nos tocó hacer una consulta y la ganó. Y le cumplimos. Yo le di 3 vueltas a Colombia respaldando. Miren lo que pasó. Llega el resultado, un desastre. Gaviria había sacado como el 33% del total de los votos. Petro sacó apenas el 9%. O sea, una catástrofe. Así todo con Carlos Gaviria en la cabeza. Y no se pregunta, Gustavo, sigamos luchando, aquí estamos. Nos pusimos pues a ganar, digamos, a cobrarles luego de sus impuestos a nosotros. Gana tan por unanimidad del comité ejecutivo cómo se está en oposición a Santos, que era lo obvio, porque habíamos hecho oposición a Álvaro Uribe Ochoa. Y Santos era el hombre de Álvaro Uribe y el establecimiento, ¿cierto? Y Pedro, entonces a los 2 días, se va a los medios de comunicación a decir que no, que él exige al pueblo que respalde el gobierno. Y que además le debe entregar la presidencia del partido. Y al día siguiente sale abrazado por Santos en todos los medios. O sea, a imponernos a la brava su punto de vista. Duramos 2 meses discutiendo. No hubo acuerdo, entonces al final nos tocaba votar en Estado. Le ganamos lejísimos con votos así por un ejecutivo que no era el presidente y que no éramos santistas. Y él, en vez de a ver lo que hubiera hecho cualquier demócrata, bueno, yo me quedo en este partido, ustedes me ganaron, ustedes me dan la razón a mí. Se paró, nos metió una vaciada, nos calumnió y nunca más lo volvió a usar. Y salió a mentir sistemáticamente. Y si la última mentira se la vi en estos días, que era que nosotros la habíamos expulsado del voto. No, nosotros lo expulsamos, eso es algo. Nosotros lo que hicimos fue tomar la determinación. Y entonces hubo 4 años con su acto de santista. 4 años. Y después llega la otra elección y entonces Petro le da ordenación de ya se ha salido por lo que nada que ver con él. Entonces que hay que volver a respaldar a Santos a la presidencia y Santos tenía como vicepresidente a Germán Barrera. O sea que Petro ha sido santista y barrerista.
Es una afirmación Bueno, es que importante. ahí Este está todo. tema, En esta regla mía, menos en la regla está todo esto, está todo absolutamente detallado, las actas, todas las cosas, yo no digo nada que no pueda demostrar. Entonces ya desde ese tiempo, las relaciones quedan hechas esto. Entonces llegan las elecciones del 2022, nosotros jugamos el polo, estuvo en alianza formal con perdón, con Fajardo, él hace su campaña, nosotros no lo respaldamos. Sí, particularmente yo voté en blanco, Sergio Santos también. Llega la otra elección y vuelve y se repite un poco la historia y volvemos a votar, a votar. Y va como que, ya le conocí sus cosas, pero yo no tenía ni deber ser con él en este momento. Entonces, los artistas están furiosos conmigo porque yo no respaldo entonces, eso lo convirtieron en, o sea, ellos han llegado a la conclusión de que pueden calumniar de cualquier manera, incluida a la mujer más canalla, a cualquiera que esté compete. debido, Entonces, no va a fijar en negar todo lo que yo hizo durante toda la vida. Decir que yo traicioné todo eso, yo no he traicionado nada. Aquí no lo hemos traído en este tema de las izquierdas ha sido Gustavo Petro, además ahí está la historia que yo conté. Pero yo no estaba obligado a votar por Petro porque y soy contradictor del gobierno, lo seguiré diciendo. Cada día es peor, cada día más la vida me da la razón. Se los digo a los petristas que honradamente están aquí, reflexión. Porque los que le vendieron a las más de adelantado, pues, por supuesto que no reflexionan nada. Porque están ahí en cierto sentido. debido en, digamos, en repetidas situaciones la palabra calumnia. Y creo que se destacan precisamente una cantidad de faltas con respecto a la verdad. Entonces, es algo que es difícil de combatir. Hoy, frente a esa calumnia, frente o a las calumnias que han tenido, ¿cuál es la respuesta? ¿O cómo que la gente caiga en cuenta que son verdades, no son verdades, que son pagas, sin fin? Yo creo que los hechos se van abriendo camino y la controversia va abriendo caminos. Y las realidades están ahí. Ahora es demasiado tarde. Sí, pues esa es la vida, uno no puede cambiar el orden de las circunstancias. Y este es un país donde, bueno, en general el mundo entero, los niveles de politización son muy bajos. O sea, hay unos que la política la estudian, la leen, yo leo, no sé, 4 periódicos al día, todas las revistas. Si alguien, así no sea, digamos, de nuestros afectos, o si no sea, las entrevistas las leí, no todo eso sea, con una actitud profesional, pero eso no es así, normalmente no es así. No es así. Entonces, no es fácil que la gente entienda estas cosas. Es más, la gente que dice, oh, no, qué pereza, eso tan legal. Bueno, sí, Pero yo creo que, yo creo que el síntoma en Colombia es que sí hay un malestar de la gente estando en estas posiciones de, de una polarización muy grande del país. sí. O usted es acá, o usted es acá, o usted es amigo, o usted es enemigo. Pero depende de qué camiseta se ponga. Sí, Pero hay pero una... en todas las partes del mundo la política polariza. O sea, no va a Estados Unidos y demócratas y republicanos tienen contradicción, va a Francia. Sí, pero hay una organización. Aquí estamos en un desorden que no vemos claramente propuestas, que el país está cansado de que mienta. Cuando hablo del país, estoy hablando de los colombianos. Me incluyen. Estamos cansados de tanto decir que vamos y vamos y vamos y vamos y no vamos, sino retrocedemos. Que realmente vemos ahora que en esa polarización hay un centro todavía no muy visible. En ese centro, ¿cómo se ven ustedes? ¿Cuál es la propuesta? Y claramente, pues hoy veo la chaqueta, mira, nuevo liberalismo, digna Colombia, legal compromiso, perdón, apoyando a Fajardo y el número 10, marcado, o sea que hay que marcar, o sea, si queremos votar Por mí tienen que bancar. el 10 de día de la El elección. número 10 donde esté este logo. Si no, pues el 10 todos los partidos tienen el número 10. Pero esa es una pedagogía que hay que hacer, porque los colombianos tampoco estamos como
no tenemos en este momento la claridad. Y el tema es confuso. Pero dentro de todo esto, y una persona tan recurrida, una persona que ha luchado por causas claras, tengo claro que ha sido el hombre que más debates ha dado, que contra la corrupción se han destapado cosas que ni nos imaginábamos. O sea, nosotros como medios de comunicación, algo que debemos siempre buscar esas fuentes que uno sabe que no es tirar una noticia por tirar y hacerle un favor a otro, sino que realmente está destapando un escándalo. Yo creo que todo eso se suma en esta trayectoria. Pero hoy sentado ahí, la propuesta clara es irse con Fajardo por el centro, de que se conforma el centro. Es un centro de izquierda, un centro. A mí la palabra centro no me gusta. Ok. Yo soy arquitecto, pero entiendo de estas cosas. La palabra centro solo es precisa en geometría. ¿Cierto? Entonces, es fácil establecer cuál es el centro de ese plan. Que es el centro, pero en política realmente la palabra centro es como una especie de creación del periodismo, muy cómoda. O sea, digamos las cosas. Vale. Son estos y estos. Entonces estos son la izquierda, estos son la derecha, estos es el centro. Inclusive la propia definición de izquierda y centro es más compleja que parece. Y hay muchos grupos. Y por ejemplo, hace digamos 50 años, el divorcio, por ejemplo, era un partidor de aguas. Sí. Hoy ya es un tema que se maneja con más facilidad. Entonces puede suceder que una persona que sea de izquierda respete el divorcio y lo asuma. Pero hay mucha gente que uno puede clasificar en la derecha que también se divorcia. Entonces, esos son temas que son bien complejos. Yo en este libro que le menciono de Secretos en la Ley, ¿no? Al final hago un ensayo en el último capítulo como intentar precisar ciertas cosas mínimas de cómo separar la izquierda. Pues este libro se llama Y Petros pierde su pierde. Entonces, pues ahí se me explican varias cosas. Entonces, por ejemplo, Petros Sulfana, que es de izquierda, porque quiere darles cosas a los pobres. El asistencialismo, o sea, el Estado dándoles derechos y recursos a los pobres, pues aquí tienen décadas. Por la ejerce papel. La educación pública. O sea, hay que ser demasiado rudo con la para entender que la educación pública la debe brindar cualquier Estado, pues nos quedamos sin educar a la gente, porque la educación privada es una calidad muy poca. Entonces, Petro se mete por ahí para ocultar otras cosas, ¿sí? Que los clasifican, digamos, de los de izquierdas. Por ejemplo, el tema de los PLC, sí, yo creo que el tema de la violencia se equivoca en materia de su andada contra las empresas, eso es una cosa profundamente reaccionaria. La paz total. Lo de la paz total, bueno, ese fue un ensayo que él hizo, pero le fracasó. Yo, cuando plantea eso, escribo un artículo, yo escribo todas las semanas un artículo, digo, pero ojalá le vaya bien, yo lo veo muy bien, pero bueno, ojalá le vaya bien, pero le fracasó. Es obvio que le fracasó, pero entonces, como él está contado en la demagogia, sigue con el cuento de que es que ya casi el gobierno no se entiende. Eso es falta de seriedad, se fracasó. Es una cosa que a mí no me alegra, porque es que muy bueno que se hubieran desarmado todas las guerrillas de todo. Y ojalá todo el paramilitarismo, pero eso le fracasó. No necesariamente con él, sí, digamos, esas luchas acá siempre hay sectores muy antes si quieren esperar a la y sus razones, ¿sí? Pero, entonces, pongo otro ejemplo. Por ejemplo, Petro plantea recuperar las relaciones con Venezuela, Colombia con Venezuela. Nosotros, en el proyecto nuestro con Sergio Fajardo, también lo habíamos planteado. Pues cuando él recupera esas relaciones, yo me parece muy bien. Porque eso fue una error garrafal de Duque. El hambre aumentó en la frontera horrible por un capricho. Además, porque es obtuso también inventarse la teoría de que usted en economía solo se puede relacionar con quienes piensan políticamente como usted, ¿no? Una economía tiene que relacionarse con los que piensan como uno y con los que no piensan como uno. Estamos hablando de la comida,
del desarrollo económico, etcétera. Sí, Me gusta mucho la descripción que da que la política no es geometría. no, Y aprendiendo, digamos, de la lección hoy, en donde el periodismo ubicamos o izquierda o derecha o centro, ¿cómo podríamos llamar? ¿Dónde están ustedes? ¿Cuál es la propuesta de ustedes? no, pero es que nosotros, Bueno, ustedes también somos bien diversos. Yo no tengo coincidencia con ser también conmigo. entonces, 600% entonces, sí. el número 10. Yo diría que nosotros somos unos demócratas para todos. Y esa es una Ok. manera buena de definir cosas, ¿cierto? Cero tolerancia con la corrupción. No le vendemos el alma al diablo. Preferimos la derrota a la traición. Y la traición incluye la corrupción. O sea, si hay una cosa perniciosa en la historia del Colombia, es haber convertido la política en un vulgar negocio. No digo que en todos los casos, pero en proporciones cada vez mayor. O sea, se va a la política a enriquecerse para no parecer colombiano. Esa es la parte más perniciosa de esto. Porque va a tener sobre el país. Pero creo que aquí se les sumó una preocupación, y es que aquí cada día hay un escándalo de corrupción, y parece que estuviéramos anestesiados. Sí. Pero en los gobiernos anteriores también No, no, fue así. lo estoy diciendo general. O sea, lo estoy Y en este diciendo gobierno es de, escandaloso. estoy diciendo que, e incluso cuando podemos hacer reportería en la calle, preguntamos, dicen, es que siempre han robado. Si han siempre han robado, que sigan robando, están robando otros que no habían robado antes. Es ese lenguaje que yo digo que es muy peligroso, porque cómo llegarle a un país donde lo hemos hablado ahora, falta educación, falta capacitación, falta conocimiento, falta estructura, falta muchas cosas. ¿Cómo llegarle al país a decirle, venga, quitémonos estos discursos y hablemos de realidades? ¿Cómo, cómo lo van a lograr ustedes? Pues ¿Cómo lo están yo logrando estoy ustedes? haciendo mi propuesta, ¿cierto? Con independencia de estas elecciones y la estratégica, ese libro de Sin pelos en la lengua. No voy a salir y lo voy a... Sí, yo creo que Lo voy a además, pues si hubiera esperado que me lo hubieran regalado, pero bueno, mentira. no caí en cuenta. Pero ya lo matan por seguirle a Rose que te lo manden a escribir de ahí. A ver si me casas a tener para escribir. Ese libro ya, yo decía, es una historia de mi vida, pero sobre todo es una historia de Colombia. Entonces ahí están planteadas una serie de temas cruciales de debate. Yo diría que el principal debate que ya que no aceptan ni Petro ni los que gobernaron antes de Petro es bueno. A ver, expliquémonos entre todos por qué tenemos un capitalismo asiático y cómo vamos a resolver ese problema. Es decir, ese debería ser un punto que nos uniera. ¿Por qué no debería unirnos una cosa que les puede servir a los empresarios, que les sirve a los trabajadores, que les sirve a los campesinos? O sea, crear más riqueza, se supone que nadie tiene por qué ponerse a eso. Sí, pero este es un tema que reúne. ¿Sí? ¿Qué pasa hoy? Las encuestas dan dos finalistas, en teoría. Abelardo de la Espriella y Cepeda. Creo que estoy de acuerdo. Digamos que va calentando un poco eso. Si los países fueran más democráticos, serían refractarios a las encuestas, porque las encuestas se terminan convirtiendo en instrumentos de manipulación. Entonces, una elección dentro de un año y hacen una encuesta hoy y se atreven a decirle a los ciudadanos que es que Pedro Pérez o doña Pepita Hernández va a ganar la presidencia dentro de un año. Eso es un fraude. Eso quiere decir con toda franqueza, eso es un fraude. No, personalmente no creo que las encuestas y me vale más por lo que nosotros estamos tocando, la región, el sentimiento de la calle, pero digamos que hablemos de la izquierda, de esa persona que en teoría va a heredar lo que el presidente Petro quiere dejar, su legado. Iván Cepeda, ¿representa la izquierda o no representa la izquierda? Iván Cepeda representa a Petro. No le concedo más representación. A Petro, el nombre de Petro. Ellos están en su derecho de poner al que quieran poner. Claro que también el hombre de Petro podría ser Roy Barreras. Roy Barreras también es petrista.
Es que cuando entran a venderle el alma al diablo, las cosas se complican, ¿cierto? Entonces, miren ustedes el Petro como es de multifacético, llamámoslo así, ¿cierto? Puede tener dos candidatos como ellos, que tienen muchísimas diferencias entre ellos, pero como son petristas los dos, ya entonces los dos se ganaron el cielo, sin importar las otras realidades que hay en torno a Podríamos ellos. decir que la esencia de la izquierda se pierde, Yo creo no que hay, sí. no existe. Yo creo que sí. Yo cada vez veo a Petro menos, llamemos para señalarlo, digamos menos en una actitud de verdad democrática. O sea, es que está dedicado a la politiquería. Pero Petro no está haciendo esfuerzos por desarrollar la economía. O sea, lo mínimo que tiene que hacer una persona progresista en el mundo es llegar a desarrollar su país. O sea, a que se desarrolle la industria, a que se desarrolle el agro, a que nos adentremos en el mundo de la ciencia y la tecnología completa. O sea, sin esas cosas no es posible resolver los problemas de los países de la humanidad. Entonces, cuando cualquier persona, sea del sector político que sea, renuncia a eso, se ha ido contra su país. Contra su país. Eso es lo que sucede. ¿Por qué? Porque está cambiando los intereses nacionales por los intereses personales. Y ahí terminan coincidiendo, en el caso de Colombia, unos que se consideran de izquierda y otros que se consideran de derecha. Y son igualitos. Igualitos. Eso yo lo explico con todo cuidado en el libro. Y todas las cosas y muestro cómo coinciden en muchísimas cosas. Y si habláramos de personas, podríamos decir que Uribe es igual a Petro. En términos de neoliberalismo y libre comercio son idénticos. Y en personalidades. Bueno, eso ya no es más difícil. Pero digamos que con respecto al modelo económico son calcados, igualitos. Y César Gaviria. Y bueno, todos ellos. Porque están cogidos del modelo económico neoliberal de libre comercio. Mire usted lo que está pasando ahorita. Ahí estuvieron los sindicatos de, de la caña de azúcar de los trabajadores. En estos días se lleva una toma ahí, pues, en el grupo al Ministerio de Minas. Porque resulta que Colombia se adentra en el mundo de producir alcohol carburante. ¿Sí? Para mezclarlo con la gasolina, eso queda con todavía. Haciéndolo o de azúcar, pues a partir de la caña o a partir de la palma acetera. Y los gringos se meten, por otro lado también se meten. Bueno, ya el año pasado la mitad del alcohol que consumimos los colombianos, que se mezcla con la gasolina, fue gringo importado por los CDCs. Bueno, ya hay una crisis grave en esas empresas. Y están haciendo despidos en números importantes. Y eso Petro le importa un pepino. Pero a los contradictores de Petro también les importa un pepino, no abren la boca. Casi que el único que habla en Colombia de eso soy yo. Bueno, yo tengo mis convicciones. ¿Por qué no hablarán los demás? Porque yo no creo que esté por el desarrollo de Colombia de verdad, lo tengo que decir con toda franqueza. Porque si a usted le da lo mismo tener industrias que no tenerlas, le da lo mismo tener ciencia, es que Petro es capaz de recortarle el presupuesto al Ministerio de Ciencias, en nombre del progreso y del progresismo, y de que yo soy muy civilizado, que quiero incorporar mi país. Es capaz de recortarle una manera de renunciar Colombia a su desarrollo científico. Entonces, aquí se van a seguir quedando los colombianos, porque el colombiano que quiera hacer un científico, y ojalá tuviéramos muchos que estuvieran en él, porque sin eso no hay desarrollo, entonces, aquí no tiene nada que hacer. Bueno, yo creo que en este panorama, ¿qué podemos esperar de las elecciones? Ahora, para la consulta, pues para... Perdón, me deberían dar alguna explicación cortita de lo que nosotros estamos haciendo con Sergio Fajardo. Pues son dos cosas distintas. Los umbrales son muy altos para poder elegir congresistas. Entonces, para resolver ese problema hicimos un acuerdo con el nuevo liberalismo. Él mira el partido político, mira, y nosotros limpiamos todo eso. Hicimos un acuerdo que está escrito y lo suscribimos públicamente. Y ahí hay unos acuerdos de lucha contra la corrupción, muchas cosas de signo democrático. Puede estar de acuerdo sin dificultades, pero también señalamos que pueden aparecer temas en los que no estemos de acuerdo. Y para esos efectos, el día que esa contradicción aparezca, cada sector tendrá derecho de tomar la decisión que le parece. Eso fue lo que configuró
puedo configurar ese acuerdo, digamos, para Senado y para Cámara. Yo voy ahí en la lista de Senado, bueno, tenemos cámaras en muchos departamentos del país. Esa es esa parte. La otra parte es lo de la presidencia. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Ahí no podemos llegar a acuerdos con estos amigos de la coalición. Entonces, ¿qué tenemos? Dignidad de Compromiso tiene una candidatura a la presidencia que es la de Sergio Fajardo. Y el MIRA no tiene candidatura hasta este momento. Y el nuevo liberalismo, como Manuel Gallego en la cabeza, entraron a esa consulta que van a ser allá que hay como 9 sectores distintos. Entonces son las decisiones de ellos. Nosotros vamos a bajar hasta el 31 de mayo y después hasta junio, que quería ganar la presidencia. Porque nosotros representamos una cosa de cambios de verdad. Eso nosotros no representan esos cambios de verdad. Eso es para seguir con lo mismo que estamos. Me parece muy buena esa explicación porque en medio de todo esto, digamos, todo, si no era Juan Manuel Galán en la consulta por el, digamos, por el lado de la consulta que se haga, consulta que se va a hacer, pero ve también apoyos en este momento, como es el caso, llama la atención. Es muy buena esa explicación, que el ABC de esto no es fácil. Sí, no. No es fácil para el ciudadano como, y créanme que el tema de pedagogía, lo insisto, es demasiado Además, porque hay importante. como 20 partidos, el solo hecho de entenderse los nombres de todos ya es un camello. Muy difícil, ¿no? Es difícil. Ahora es la confusión nacional. Ese número de partidos es el reflejo de la crisis nacional. El fracaso de quienes han gobernado Colombia fracasaron rotundamente. Todos los que gobernaron del 2002 hacia atrás fracasaron. Y está pidiendo cupo en el fracaso el doctor Petro y sus alegres muchachos, y ellos también quieren estar ahí, todos abrazados como los fracasados de la política nacional. ¿Será fácil que suelten el poder? Es un problema de poco. Yo espero que a mí no que todavía que estupidez de perder una elección y ganar la tabla. Para que avancen por ese camino. Entonces, claro, ellos están haciendo todos ellos vendiéndole el alma al diablo. O sea, al precio que sea, a punta de clientelismo. Y eso, el clientelismo es corrupción. ¿Sí? El mundo de los miles de millones que se meten a la campaña con inversiones que después se recuperan gobernando. Eso lo hacían antes los partidos que han gobernado antes de Petro. Y Petro para ganar, el mismo Gustavo León le vendió el alma al diablo y está gobernando con todo lo que se ha podido recuperar. Si no tiene más, que Petro lo gana el Estado. ¿No es cierto? Pero hizo todo lo posible por tener los años más el primer gabinete de que es un gabinete bastante diverso. Era la famosa coalición. Que fue la coalición que nos da. Entonces, esa coalición había un poco de gente que no era una manera a través de la cual Petro le está mandando ya eso. Después terminó peleando con algunos de ellos. ¿Cierto? Y con otros no. Lo que hemos visto, el espectáculo que hemos visto en donde al final, en aspectos fundamentales, lo que determina es el famoso ser yo. ¿Cómo voy yo? Pero ¿cómo voy yo como un asunto personal? No como el pensamiento que tengo sobre Colombia. Sí. Esta. Ah, En el orden, qué susto. no, cada carta tiene una palabra. No están en ningún orden, se pueden barajar como las quieras sacar y la lees, la pones en esta cámara así y lo que se te venga a la cabeza. Pero no en una palabra. No en una palabra. Hay No es una que palabra. Si hay algo detestable que sea en una sola palabra, son estas pruebas. No. Porque es imposible poder explicar algo bien No, explicado en una te palabra. puedes tomar el tiempo que quieras. Eso, es decir, No, me parece excelente. Esto- hagámoslo. A ver qué sale, sí. nosotros aquí le apostamos es a poder tener el tiempo suficiente, que nunca es suficiente, de poder conocer el personaje. Ese es nuestro fin. Listo. Así que el Démosle, tiempo que Adriana. tú quieras, con el orden, como Cualquiera, sea. pues saquemos una Sí, cualquiera. todas son, Todas deben todas estar hay buenas. que, todas ¿Y hay qué? que, ¿Las muestro allá? sí, tú la lees primero y luego la...
No, pero eso no van a creer que fue casualidad. Ah, no, Que pero eso sí fue casualidad. ¿O verdad? podemos jurar que fue casualidad. No, eso sí, yo no sé. Ah, ¿qué tal? Eso pasa. Es una palabra que yo valoro muchísimo. Nos pusimos muy contentos cuando le pudimos poner a quienes veníamos, quienes nos salimos del polo, cuando Petro se toma el polo. En algún momento Petro, después de que había traicionado el polo, consiguió la mayoría en el polo. Entonces yo les dije a mis compañeros del polo, les dije, no, yo me voy de aquí, porque si ustedes todos van a estar con Petro, yo aquí no me quedo. Eso, la verdad es que fueron muy cordiales y me insistieron en que me quedara. Les dije, sí. Estas. Ah, En el orden, qué susto. no, cada carta tiene una palabra. No están en ningún orden, se pueden barajar como las quieras sacar y la lees, la pones en esta cámara así y lo que se te venga a la cabeza. Pero no en una palabra. No en una palabra. Hay No es una que palabra. Si hay algo detestable que sea en una sola palabra, son estas pruebas. No. Porque es imposible poder explicar algo bien No, explicado en una te palabra. puedes tomar el tiempo que quieras. Eso, es decir, No, me parece excelente. Esto- hagámoslo. A ver qué sale, sí. nosotros aquí le apostamos es a poder tener el tiempo suficiente, que nunca es suficiente, de poder conocer el personaje. Ese es nuestro fin. Listo. Así que el Démosle, tiempo que Adriana. tú quieras, con el orden, como Cualquiera, sea. pues saquemos una Sí, cualquiera. todas son, Todas deben todas estar hay buenas. que- todas ¿Y hay qué? que- ¿Las muestro allá? sí, tú la lees primero y luego la... No, pero eso no van a creer que fue casualidad. Ah, no, pero eso sí fue casualidad. ¿O verdad? Podemos jurar que fue casualidad. No, eso sí, yo no sé. Ah, ¿qué tal? Eso pasa. Es una palabra que yo valoro muchísimo. Nos pusimos muy contentos cuando le pudimos poner a quienes veníamos, quienes nos salimos del polo, cuando Petro se toma el polo. En algún momento Petro, después de que había traicionado el polo, consiguió la mayoría en el polo. Entonces yo les dije a mis compañeros del polo, les dije, no, yo me voy de aquí, porque si ustedes todos van a estar con Petro, yo aquí no me quedo. Eso, la verdad es que fueron muy cordiales y me insistieron en que me quedara. Les dije, me da pena, pero ahí sí volvemos a esa frase, no le vendo el alma al diablo. O sea, ¿por qué Petro va a llegar al polo a ponérselo de ruana y hacer lo que se le dé la gana? Porque Petro no tiene ni un ápice de demócrata. Entonces yo le dije, yo no me puedo someter a eso, después de esta historia que ya hemos vivido. Entonces nos salimos y creamos un nuevo partido que llamamos Dignidad. Al poco tiempo lo fusionamos con el partido de Sergio Fajardo, que era Compromiso Ciudadano. Entonces creamos Dignidad y Compromiso. Esa palabra dignidad que está ya ahí antes y después, a mí me parece que es una palabra maravillosa. Aparte del problema de la política sobre todo, pero inclusive de todo, es que se pierde la dignidad sobre las cosas, ¿cierto? Sí, se pierde el respeto, o sea, todo vale, no importa lo que sea, con tal de que a usted le vaya bien y en general le vaya bien con plata. Sí, o sea, toda esta cosa súper vulgar que se ha ido tomando al mundo es la negación de la dignidad. Entonces, si ustedes quieren entender mejor por qué soy como soy, o sea, para mí hubiera sido un super negocio ser petrista. ¿Quién sabe dónde podría estar en este momento? A Fajardo le ofrecieron presidencia Santos, Duque y Petro. Pero como Fajardo tiene dignidad, dijo, no, es que yo no estoy en venta, yo no estoy de acuerdo con ustedes. Sí, ahora, todo el mundo sabe que un ministerio es un camino a una presidencia. Y Sergio sabemos que él quisiera ser presidente de Colombia, pero miren, no es a cualquier costo. Entonces, es una palabra que yo valoro mucho y que le recomiendo a todos para todas las cosas en la vida, en las relaciones familiares, en los matrimonios, en las relaciones con los amigos. No pierdan la dignidad y todo lo que eso significa, porque yo diría que esa es una de las cosas que nos aleja de la animalidad a los seres humanos. Y estar, por supuesto, estar dispuesto a la derrota, a perder, a que a uno le vaya mal, ¿cierto? Que no le salgan las cosas como las quieren, pero mantener su dignidad. O sea, les insisto, cuando uno aprende a comprender eso y a interesarse en eso y actuar así, es un modo muy grato de vivir la vida, ¿cierto? Porque uno va ahí tranquilo, ¿no? Pues sí, unas salen bien, otras salen mal y todo, pero bueno, ahí vamos. ¿Sí? Pero la dignidad es demasiado importante. Demasiado importante. Y eso en política sí que se ha ido perdiendo. Sí que se ha ido perdiendo. Y Petro la perdió toda. Desde que le vendió el alma al diablo cuando Santos. Y eso lo ha afinado 30 años más.
Y una invitación cordial a los petristas que están todavía defendiendo su dignidad. Reflexiones sobre lo que está pasando. Porque claro, con Petro es como si se hubieran encontrado una huaca. Pero miren las cosas que se están moviendo. ¿Otra? Todas. Que no vaya a salir compromiso. No sé. Vamos sacando esa. Puntos de inflexión. Pucha, esto está más complicado. ¿Y ahora qué digo? Bueno, yo entiendo por puntos de inflexión, no sé si sea la mejor definición, como puntos donde se parten las cosas en dos, ¿no? No sé, voy a poner ejemplos que antes son malos. Un divorcio, eso es como un punto de inflexión. O un punto de inflexión es decidir cambiar la vida. Por ejemplo, la decisión que yo tomé en el 71 fue un punto de inflexión en mi vida, ¿cierto? Es ese tipo de cosas. Yo creo que yo creo que los seres humanos tenemos el derecho a partir nuestra vida en los pedazos que consideremos que deben ser, ¿sí? Ahora, hay gente que no tiene o tiene muy pocos puntos de inflexión y que tiene unas vidas muy lineales, pero eso también me parece perfectamente respetable, porque bueno, si alguien construye un sistema de convicciones a los 18 años y ese mismo sistema de convicciones le funciona hasta los 100, pues respetabilísimo me parece. Profunda. Esto es bien profundo. Yo soy un luchador de todo en Colombia. A mí me alegra que tengamos un edificio tan bonito como este, lo disfruto muchísimo, ¿cierto? ¿Sí? Pero también miro la Colombia profunda. ¿Sí? Yo en esas luchas cafeteras de los años 90, yo no sé, no sé cuántos, pero pude haber recorrido casi todos los municipios cafeteros de toda Colombia. Yo hice reuniones no sé cuántas con caficultores, con campesinos y con empresarios y con indígenas, todos los municipios de Caldas, todos los de Risaralda, todos los del Quindío, Antioquia, toda estuve en Valledupar, pues ya en la Sierra Nevada, en el Huila estuve varias veces por ahí en ese libro que te menciono. Aparezco yo en una fotografía en el púlpito de la iglesia de Gigante, porque no había mucho donde reunirnos, en una reunión cafetera muy grande, ¿sí? Y el cura párroco, entonces, que era amigo de mis amigos allá, entonces les digo, no, ahí está la iglesia, hagan el evento en la iglesia. Entonces alguien dijo, bueno, y Robledo puede subirse a hablar desde el púlpito. Y yo, sí, no hay ningún problema, ¿cierto? Y hablé desde el púlpito. Pero eso es un poco la Colombia profunda. En Bogotá y en Colombia todo es muy común pensar que el mundo es el mundo de uno. En Bogotá es bien notorio. Yo estoy seguro que hay una parte inmensa de los bogotanos de clases medias y medias altas y altas que probablemente nunca han estado en una casa de un barrio popular, que no saben lo que es tomarse un tinto o conversar en una casa de una familia paupérrima. El 30% de los habitantes de Bogotá hace menos de 3 comidas al día. ¿Cuántos bogotanos manejan esa cifra? ¿A cuántos les importa? Yo creo que uno debe mirar la Colombia profunda para poder entender qué es lo que pasa y qué es lo que hay que hacer. Colombia no es la Colombia de las clases medias y altas. Yo suelo usar esta figura. Uno se sube a un avión y le saca una foto a Colombia y abajo entonces, ¿qué le sale? Unos islotes o unas islas de modernidad, llamémoslas modernas simplemente, y un océano de subdesarrollo de atraso. Los países desarrollados son al revés. Es que se saca la misma foto y da océanos de desarrollo e islotes de subdesarrollo, que también los tienen. Uno va a Nueva York y si se fija bien, va a encontrar unas condiciones horribles de los pobres de Nueva York, ¿cierto? Y en Colombia, parte del problema que tenemos con quienes nos han gobernado es que se han negado a observar esto, a reconocer esto como una realidad. Y se meten a ellos mismos la mentira de que todo va muy bien. ¿Por qué? Porque a ellos les va bien. Y porque la gente que los rodea les va súper bien, ¿sí? Y no se atreven a mirar el resto del país. Y eso en un ciudadano común y corriente, Adriana, no tiene mucho problema, pero para los que están en política sí es horrible. O sea, que solo piensan en los pobres para comprarles el voto, no, qué desvergüenza ahora. Y mientras tanto los pobres están muriendo de hambre y se mueren de gripe y se mueren de cualquier cosa. O se tienen que ir de Colombia, no son los pobres no tienen cómo salir de Colombia.
las clases medias se tienen que ir expulsados realmente por la ley, y eso importa un pepino. Y bueno, y hay un sector que todavía es peor, yo también lo menciono empezando el libro. Hay un sector que montó la tesis racista de que el pobre es culpable de su pobreza. Sí, entonces aquí yo recuerdo que eso ya casi no se menciona porque les da penita, pero durante mucho tiempo siempre se explicó la pobreza nacional porque éramos un revuelto, un cruce de negros, indígenas y españoles, y le agregaban a uno esa frase, ni siquiera Jorge Enrique, ni siquiera alemanes o ingleses, sino españoles. Antes este país no va peor, o sea, el racismo como explicación de un país, eso es lo más reaccionario que haya dado el mundo, retardatario, regresivo. Con esa teoría han asesinado millones de seres humanos. Acordemos de las atrocidades de los europeos en Europa o de los gringos en Vietnam. ¿Sí? Entonces, todo eso es la Colombia profunda, que yo creo que debiéramos todos conocer, ¿no? Y respetar y valorar y sufrir con ellos y pensar que parte del deber de los que tenemos éxito o algún éxito es ver cómo ayudamos a que el país progrese y se desarrolle. Vamos a vivir más contentos todos, además. Esperamos que sí. La esperanza dicen que es lo último que se pierde. No se puede perder. Seguimos. Ah, seguimos. ¿Qué cosa? Verdades incómodas. ¿Yo qué digo sobre verdades incómodas? Sí, hay muchas verdades que son incómodas, pero a veces toca decirlas. ¿Cómo cuáles? No crean, no, eso depende mucho de las circunstancias y de las personalidades, ¿cierto? Hay muchas cosas que digo que preferiría no tener que decir, porque a mí tampoco es que me guste molestar a la gente y hacer sufrir a la gente. O sea, para mí no es propiamente un gusto tenerle que decir a alguien, oiga, ese es un acto de corrupción suyo. Así que me vuelva feliz por hacerlo, no. Me cuesta trabajo. Además, porque hay un problema con la justicia, tanto económica como política, que la humanidad yo creo que no va a poder resolver nunca. Es que cuando yo me estrello con alguien, y por ejemplo una acusación mía lleva a la cárcel a alguien, aquí esta es una falla de diseño de la humanidad que no se ha podido resolver, sufre él y toda su familia, y me parece el colmo de la injusticia. Porque un niño, la señora del delincuente, ¿por qué termina pagando esos platos rotos? Esos platos rotos también, ¿cierto? ¿Sí? Pero esas son las cosas que hay que pensar. No, son de la vida, ¿cierto? Pasan, pero a mí no dejan de perturbarme un poco. No me queda fácil, hay ciertos estrellones que no me quedan, porque bueno, pues alguien dirá pendejadas suyas, sí, es posible que sean pendejadas mías, pero bueno, cada uno carga sus pendejadas, ¿cierto? Sí. ¿Seguimos? No, pero la próxima vez les voy a cobrar por tarjeta. Podemos parar. Para ver si la reducimos un poquito, ¿no? Sigamos. Segundas oportunidades. Yo en esto creo. Vamos a suponer, una persona cae en un acto delictivo. Yo creo que esa persona debería tener derecho a tener segundas oportunidades. Y en general en todas las cosas. El muchacho que es un pésimo estudiante, bueno, no hay que echarlo del colegio, démosle otra segunda oportunidad. Porque es que los seres humanos somos imperfectos por definición. Muchos cometen errores ni siquiera de mala fe, sino porque se equivocan, se confunden, no entendieron las cosas, les han inculcado una escala de valores absurda. Entonces, por ejemplo, en el mundo entero y en Colombia se inculca esa escala de valores que dice que si usted no es un triunfador, un ganador, yo detesto esa palabra, ¿cierto? Un ganador, si usted no es un rico, usted es un fracasado que se merece su destino y que debe sufrir, y eso me parece horrible. Y entonces no hay segundas oportunidades. Yo creo que debía haber segundas oportunidades. Incluso sobre cosas graves. Bueno, porque, bueno, o sea, debemos ser buenas personas como seres humanos, no malas personas, ¿cierto? Y una segunda oportunidad puede funcionar súper bien. Puede que la primera, la embarradota sea inmensa, ¿sí? Y hay casos, bueno, donde las sanciones son muy duras y tienen que serlo. Pero el ideal es que haya esa segunda posibilidad. Caramba. Límites. Sí, todo tiene que tener límites. Yo creo que esta es más o menos fácil. Todo debe tener límites. Todo debe tener límites de uno u otro tipo. ¿Sí? Y uno mismo se debe imponer límites.
Hay ciertas cosas que no se deben hacer bajo ninguna consideración. Ese cuento de que lo único que importa es ganar, y ganar, y ganar, y ganar, no es conmigo. Es más, muchos han terminado muy mal en sus vidas, han destruido sus vidas por no ponerse límites. Y quién sabe en dónde han terminado, hasta muertos seguramente. ¿Sí? Bueno, despachemos esto con más velocidad. Miedo. Ese es un derecho democrático, a tener miedo. Ustedes no saben lo que yo sufría de niño corriendo de mi cama a la de mis papás, muerto del susto, pero eso era como una bala así, ¿cierto? Patinando en todas las esquinas para poderme tirar en plancha en la mitad, ¿cierto? Y todo era porque vivíamos al frente de un parque y las ramas se movían y había unas luces muy poderosas y entonces yo veía reflejadas en la pared Como si fueran unas monstruos. cosas que se movían. Entonces yo miraba a mi hermano que estaba al lado, que era mayor que yo, y el hombre ya estaba profundo, se no se despertaba con nada, ¿cierto? Entonces mi única salvación era salir disparado, ¿cierto? Salir corriendo Sí. para... Pero también hay que concluir esto, hay que aprender a manejar el miedo. Uno no puede renunciar al miedo, el miedo es parte del instinto el instinto de conservación, ¿cierto? Sí. En estos días, por ejemplo, estuve nervioso porque íbamos muy rápido en una camioneta porque había un afán inmenso y pasé saliva del susto, ¿cierto? Pues no dije nada porque me dio pena, pero he debido decir, ¿sí? Y entonces hay que aprender a manejarlo, como tantas cosas en la vida, hay que aprender a manejarlo. ¿Sí? Decisiones difíciles, decisiones difíciles. También hay que tomarlas. ¿Qué hacemos? Hay que tomarlas y bregando a acertar y a no equivocarse o que el error sea el menor, tantas cosas que tienen que ver eso, pero esas hay que tomarlas. O sea, es muy importante construir una personalidad y lo podemos hacer todos, eso no es un cuento ni de ricos ni de pobres, porque, o sea, los pobres, en el mundo de los pobres hay unos carácter inmenso, o sea, hay un desprecio hacia los pobres, ¿no? Presentándolos como seres inferiores. Eso es una mentira inmensa. Yo conozco mucho pobre, he compartido con mucho pobre toda mi vida, con obreros, con campesinos, con indígenas, con de todo, ¿cierto? Y bueno, son inteligentes y son sabios y toman decisiones difíciles y aciertan con ellas, como todos los demás. No es cierto que sean seres inferiores de ninguna manera. Bueno, aquí, ¿a dónde vamos? Conflicto. Estamos llenos de conflictos. Sí. Sí, los conflictos son como inherentes, yo pienso, quién sabe dentro de cuántos miles de años se reduzcan al mínimo, ¿no? Pero de momento los conflictos en estas sociedades son parte de la vida, conflictos de toda índole, contradicciones. Yo uso más la palabra contradicciones que conflicto, porque el conflicto ya es como una contradicción en cierto sentido agudizada, pero las contradicciones son de todo el día. Uno mismo todo el día está en contradicción, estoy aquí porque no estoy en otra parte. Y salgo de aquí para un sitio, pero podía salir para otro. Y todos esos son asuntos que uno en la vida debe aprender a manejar y que todos los podemos aprender a manejar. Bueno, y la última, renuncias. Sí, también hay que aprender a renunciar. Y claro que en eso me quedé corto, porque yo renuncié a volver al Senado hace 4 años. Y están gobernando tan mal que me tocó renunciar a la renuncia, ¿cierto? ¿Sí? Tocó volver. Toqué volver, sí. Tocó Me ganó volver. mi deber ser, ¿cierto? Mi deber con Colombia, que yo lo siento. Entonces, claro, para mí ha sido muchísimo más cómodo estar a estas horas retirado de todo, no sé, de pronto escribiendo de vez en cuando con Carmen, con las nietas, con los hijos, con mis amigos y dedicado, pues, digamos que apaguemos y vámonos. Pues lo tuve en la cabeza, pero la vida me impuso esta decisión que tomé. Y no crean que es fácil, eso de tener que aguantarse al Senado 4 años más, eso es un chicharrón. Ahí pasan muchas cosas satisfactorias y uno lo alegra y todo, pero también le toca a uno ver unas cosas que son terribles. Terribles porque además a este Congreso, este que estamos viviendo, lo han degradado particularmente. Ese es un crimen de Petro. Los congresos anteriores también pasaban cosas inaceptables y todo, pero por ejemplo, el propósito de Petro de arrodillar el legislativo al ejecutivo, eso es demasiado retardatario, reaccionario. Eso no tiene nada que ver con la democracia. Y eso lo insuflaron y lo presionaron. Se han llenado en cierto sentido de miedo a Colombia los petristas, no todos, repito,
Sí, porque además con las redes y esta cosa, entonces al que quieran lo crucifican y le montan ahí lo que se les dé la gana, 100 mentiras, 1000 mentiras, 10.000 canalladas y se las aplican y les aplican. Yo no sé si ustedes han notado, pero hay mucha gente que ha estado en redes, no voy a dar el nombre, pero un escritor muy importante de Colombia se daba el gusto de opinar en las redes y opinaba muy bien, cuidadosamente. Y un día él mismo hizo saber que no se aguantaba más eso. Sí, por ejemplo, en este momento también están haciendo una especie de gavilla y de linchamiento los petristas, pues porque pienso distinto a ellos. Entonces, como no soy petrista, ese es un nuevo delito que se inventaron los petristas, ¿no? El que no es petrista se le puede acusar de cualquier cosa, ¿sí? Porque los petristas son seres superiores, todos los demás somos inferiores y tienen el derecho a endilgarnos lo que sea y sacan pecho, incluidas las damas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay que ser petrista. Bueno, yo creo que con esto, Yo creo. algo más que de pronto quieras decir a No, la yo creo que gente. hemos caído en exceso, creo yo. No, yo siento que el exceso, en esto nunca hay exceso. Y No, te es vas a verdad. dar cuenta Tienes cuando salga razón, la ¿no? Tienes entrevista. razón, claro. Más bien, Lo nunca, agradezco mucho. nunca Muchas gracias. tenemos el tiempo necesario. Yo solo quisiera hacerte una última pregunta. ¿Por qué en la política se habla de pobreza, como tú lo mencionaste, y se utiliza a los pobres para, como ese juego, como ese uso de la pobreza? Yo creo que deberíamos hablar más bien de la miseria, Pero es que porque, son las dos cosas, pero no es lo Adriana. mismo. No, no es lo mismo, pero digamos que por la pobreza se sufre y por la miseria se sufre más. Es que yo digo que cuando una persona puede ser pobre, pero tiene esencia y está con ganas y es feliz, No, pero en tiene, la miseria también puede suceder eso. O sea, hay gente que es capaz de acorazarse contra esas circunstancias y tener vidas felices y matrimonios felices e hijos y cosas, ¿sí? Pero digamos, en los dos casos se sufre. En los dos casos se sufre porque son las carencias, ¿no? Por ejemplo, la falta de oportunidades es una cosa que es muy dolorosa. Por ejemplo, jóvenes que uno ha conocido o adultos súper inteligentes, pero súper inteligentes de verdad, y que nunca tuvieron la oportunidad de estudiar. Y bueno, seguramente también son felices, no voy a decir que no, ¿cierto? Pero es muy doloroso, ¿no? ¿Sí? Entonces, o sea, yo creo que la humanidad tiene que luchar por los siglos de los siglos, porque claro, las desigualdades seguramente van a existir, ¿cierto? Pero hay que hacer esfuerzos porque esas desigualdades no sean no a sean costa de ser abismales. dolorosas y casi que se vuelvan una tortura para la gente, que es lo que se termina volviendo. Sí, insisto en el caso, 30%, 3 millones de bogotanos y bogotanas, todos los días aguantan hambre, porque hacen 2 o una comida al día. Inaceptable y que eso se mire como parte del paisaje y que da lo mismo o peores. Esos son por vagos, se merecen su suerte, no les gusta trabajar. Un mundo monstruoso. Ese mundo hace 2000 años o 3000 años vaya y venga, pero ya estamos medio civilizados. Ya Como que, estamos ya estamos en sí, en se otro step. supone, claro, se Así supone. es. Sí. Bueno, mil gracias por habernos acompañado. Yo quiero invitar a todos los seguidores de quienique.com a que vean esta entrevista completa, a que formulen preguntas, a que se pregunten y se cuestionen y que vean más allá de esos personajes públicos que vemos al ser humano. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Adriana, mil gracias por la hospitalidad. Un saludo a todos quienes nos acompañen. Sí. Y bueno, y salgan a votar el domingo. No tienen que votar por mí, voten por cualquiera, pero salgan a votar. O sea, no hagan aparte la política. Voy a decir una cosa que es bien dura. No me acuerdo a quién se la leí, pero decía que los seres humanos que no se interesan por la política, es ultra dura, no pasan de ser cuadrumanos con pretensiones. Es lo más duro que yo haya visto en mi vida. Es probable que sea una exageración, además, si no sea tan cierta, pero, pero es una manera como de resaltar la política. En parte la política se hace tan mal porque mucha gente que podría hacerle aportes importantes a una lucha política civilizada, pues más bien se retraen y que bueno, si se hunde ese barco, que se hunda, yo no me meto en eso. Entonces, invitación cordial.